Espero que me estén viendo. Estoy tratando de etiquetar a las iglesias y no me deja. Veamos. Buenas tardes a todos. Si están aquí, como les digo, y ya nos estamos viendo, estamos tratando de invitarles a todos ustedes para que puedan estar en el programa que en estos momentos ya estamos ofreciendo. La verdad es que tenemos tantas cosas en las que queremos verles y saludarles en estos momentos. Saben que están llegando algunas noticias que son muy buenas dentro de la iglesia y es por esto que, como les digo, tenemos algunas buenas noticias que queremos compartir con usted. Saludo a Jaime de la Luz mientras estamos tratando de concentrarnos, a Eduardo, que le estoy viendo desde aquí, o estoy viendo su saludo. Saludo a Vivian, que también sé que está por aquí. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes estos momentos importantes que, como les digo, estamos invitándoles a que puedan participar de nuestro sermón en este momento. Esto de poder hablar con ustedes sería buenísimo el día que como les digo, podamos crear algo tan bueno en el que nos podamos ver unos a otros. Bueno, Valkyria, William, Omar, tenemos que hablar. Qué gusto poder verles y qué gusto poder tener estos medios para que podamos tener nuestra predicación, para que podamos alabar al Señor. Saben, en esta tarde me gustaría poder estar cantando con ustedes en estos momentos, pero bueno, todo llegará en su momento y a su tiempo. Saben que quisiera empezar este sermón pudiendo compartir con ustedes una oración, así que si les parece, así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Dios que estás en los cielos, queremos pedir tu ayuda y queremos pedirte, Señor, que podamos en este momento abrir tu palabra y podamos escuchar tu voz. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones y, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y, Señor, destruya todo mal y nos llene de esperanza, de fuerza y de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, saben, hoy es miércoles de oración y siempre tenemos la buena costumbre de empezar con nuestras oraciones. Tengo aquí el teléfono y algunos me están pidiendo 5 minutos más. Yo iba a recoger los pedidos de oración, pero algunos me están pidiendo 5 minutos más. Bueno, quiero saludar a Rosario, a Gabriel, que también se están uniendo. Bienvenidos. Este es un momento muy agradable en el que podemos estar compartiendo, como les digo, un grupo de personas este momento de estudio de la palabra. Y empezamos con nuestra oración y quisiera presentarles algunos pedidos de oración que tengo delante de mí ahora mismo, algunos que me están llegando en el teléfono, en el WhatsApp que tenemos de las iglesias. Hermana Ninfa, qué gusto también saludarlo. Vamos a expresar aquí algunas de nuestras oraciones. Una de ellas me está llegando por la pantalla, en el que nos piden que oremos por la familia Aguilera.
los cuales dieron positivo en el test del COVID-19. Quiero pedirles también que podamos orar por nuestros hijos. Hay una petición especial de ciertos hermanos que están pidiendo por sus hijos, por la salud física y por la salud espiritual de sus hijos. Tengo otra petición que pide precisamente por los jóvenes de la iglesia. Estamos hablando de los hijos, los jóvenes de la iglesia también, que podamos orar por nuestros muchachos y muchachas, para que Dios los cuide y los bendiga. Yo creo que esta es una oración necesaria y permanente, todos aquellos que amamos a nuestros hijos. Quiero invitarles a que sigamos orando por la familia Martínez, para que finalmente nuestro querido Cruz pueda estar en su casa ya. Quiero invitarles también a que oremos, unos dicen por nuestros hijos, otros dicen por nuestros nietos, siempre por nuestros muchachos. Quiero saludar, hacer un inciso aquí, saludar con un abrazo enorme a mi amigo Jasiel Aguiñaga, que nos está viendo y está compartiendo con nosotros este momento. Tengo oraciones, tengo una larga lista de oración aquí del hermano Padilla, que nos pide que oremos por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, por el techo, por la comida y por la iglesia. También tengo delante de mí quien está pidiendo por los proyectos misioneros de las iglesias. Porque saben, es maravilloso, el proyecto misionero se está produciendo desde sus propias familias, desde sus propias casas, y eso, como digo, es maravilloso. Tengo una serie de personas aquí, no voy a decir los apellidos, voy a decir solamente los nombres por un poco de intimidad, para que pidamos por Rodolfo, por Gaby, para que pidamos por Juan, por Amanda, por Noah, por Dylan, para que pidamos también por Samuel y por su familia. Están pasando por momentos difíciles. También por las relaciones y las amistades del hermano Padilla, por las peticiones personales y por los proyectos misioneros, no solamente de una iglesia, no solamente de la iglesia de Hidalgo, también por los de la iglesia de misión, por la de la iglesia de misión, por los de la iglesia de Hidalgo, ambas, por cada uno de esos proyectos misioneros, los que hagamos en conjunto y los que hagamos individualmente. Así que, si les parece, vamos a orar de nuevo por todas estas peticiones que hasta aquí me han llegado, y seguro que van a llegar algunas más que las pondremos en manos de Dios. Así que, si les parece, queridos amigos, queridos hermanos, vamos de nuevo a orar, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor y vamos a dedicarnos a Él. Señor, que estás en los cielos, tú eres tan bueno y eres tan maravilloso, haces tantas cosas en nuestras vidas, que, Señor, queremos pedirte que esa bondad y ese amor se manifieste y se contagie entre los unos y los otros. Señor, vivimos momentos difíciles que tú conoces y sabes bien, porque tú, Señor, amparas a cada uno de tus hijos en todo momento. Queremos poner delante de ti todas estas peticiones que hemos enunciado desde aquí, por todas las peticiones personales que hay en nuestro corazón. Señor, bendice a las iglesias, danos tu voluntad, danos, Señor, invístenos con tu Espíritu Santo, para que podamos proclamar tu pronta venida, tu amor misericordioso, tus manos abiertas, Señor, para recibir a todo aquel que quiere acercarse a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues más saludos. Vi por ahí a Celia y quiero darle saludos a ella y a toda su familia. He visto a Fausta, hermana Fausta, qué bendición es usted.
que Dios la bendiga. Hermano Raúl, exactamente lo mismo para usted. Bendiciones para todos. Quisiera en esta tarde o en esta noche ya abrir la palabra del Señor. Miren, Dios es tan bueno y Dios es tan maravilloso. Dios tiene tantas experiencias o tenemos tantas experiencias al lado de Dios en nuestra vida que, ¿saben? Me llena el corazón saber de los testimonios de cada uno de ustedes, cómo Dios de una manera pequeña, de una manera grande, está haciendo milagros en sus vidas, incluso en momentos difíciles y de necesidad como son estos. Yo sé que no estamos pasando por los mejores momentos, por eso debemos estar en oración los unos por los otros. Saben, llegan noticias respecto a la iglesia, respecto a las circunstancias en las que ahora vivimos, en la que parece ser que, bueno, ya está proclamado por parte del gobernador del estado el hecho de que a partir de este próximo fin de semana ya se pueden empezar a abrir las puertas de las instituciones, entre ellas la iglesia. Pero quiero decirles algo. Estamos muy preocupados por la situación en la que estamos viviendo. Los expertos médicos están diciendo que probablemente en estas 2 próximas semanas estaremos viviendo los picos más altos de esta enfermedad que ahora se está padeciendo. Entonces tenemos que ser muy precavidos y tenemos que ser tenemos que tener mucho tacto en estos momentos a la hora de tomar decisiones. Yo sé que todos nosotros estamos deseando volver a la casa del Señor y gozarnos los unos con los otros, pero a partir de ahora las cosas han cambiado y hay medidas que vamos a tener que tomar precisamente para que usted pueda tener salud, para que todos en la iglesia podamos tener salud. Así que les pido un poquito de paciencia y que todavía podamos disfrutar de esta iglesia virtual que tenemos y pronto estaremos tomando decisiones en ambas iglesias que les haremos llegar. También quiero decirles que van a cambiar algunas costumbres, van a cambiar algunos horarios o se van a abrir más horarios para que todos juntos podamos adorar, pues si acaso sí en la casa del Señor, pero en diferentes momentos y bajo diferentes horarios. Pero bueno, esto, como les digo, les haré llegar todas estas situaciones próximamente. Ahora quiero abrir con ustedes la palabra del Señor y, como les estaba diciendo al principio, gozarnos precisamente en lo que el Señor ha dejado escrito para nosotros. Quiero pedirles que me acompañen al Evangelio según San Juan. Saben, hemos estado estudiando, hemos estado viendo a lo largo de estas semanas diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes momentos en los que Jesús se encontró con diversos personajes y cómo la gloria de Dios se manifestó. En el día de hoy vamos a estudiar el último milagro que aparece en el Evangelio de Juan. Y tiene una implicación maravillosa, tiene una implicación para nuestra vida y bueno, irradia tanta luz este pasaje que no quería dejar de poder difundirlo aquí para todos ustedes y para que nos gozáramos, como estoy diciendo, en la palabra del Señor. ¿Saben? Cuando entramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nos encontramos allí, el título es Muerte de Lázaro. Así que si tienen sus Biblias, por favor, síganme o ayúdenme para que podamos seguir el mensaje de hoy. Dice el capítulo 11 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Así que ya nos pone en conexión de quién es este Lázaro. No nos hablan de padres, no nos hablan de descendencias o de ascendencias, mejor dicho. No nos hablan de nada de eso. Simplemente se establece la relación que debía tener entre estos hermanos, Lázaro, Marta y María. Y es llamativo
como dijo un teólogo, es llamativo que de Lázaro, que es un personaje tan importante en los evangelios, o en el Evangelio de Juan, que es un personaje que tanta implicación tiene, ¿saben? No tenemos ni una sola palabra de Lázaro. Ni una sola. No hay ni una palabra registrada en el Evangelio acerca de él. O sea, que él pronunciara, quiero decir, no acerca de él. Porque lo interesante en Lázaro es que su vida y su muerte son precisamente un sermón viviente, aunque no haya palabras. Y esto es bien interesante para la vida del cristiano. A veces no se te ha de medir por tus palabras, sino por los hechos, por tus hechos. Así que Lázaro, que tenía dos hermanas, una Marta y la otra María, de dudosa reputación, dice que María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí te está contando el versículo 2 algo que todavía no ha pasado, algo que va a pasar después. Pero ya el lector de Juan está escuchando este mensaje y ya sabe de qué persona se trata. Esta María es un personaje bien interesante, porque la mayoría de los teólogos, la mayoría de los estudiosos de la Biblia entienden que esta María aparece constantemente en el Evangelio de Jesús, porque fue discípula de Jesús, porque fue seguidora de Jesús en todo momento. Y llamativo es aquí, en el Evangelio de Juan, porque nos pareció ya verla en el capítulo 8, aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y fue arrojada allí delante de Jesús. Ahora la vemos aquí, la vamos a ver después en el perfume y la veremos en la resurrección de Jesús. Llamativo entonces esta María, dice que enviaron las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Es decir, Jesús estaba en otro lugar y a ese lugar le llegó el mensaje de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Esto me gusta mucho, ¿no? El ir reconociendo ciertas intimidades de Jesús. Y una de ellas es que Jesús tenía un amigo, un muy buen amigo, que se llamaba Lázaro. Lázaro es un nombre traducido, el original hebreo es Eleazar, ¿de acuerdo? Y Eleazar significa Dios es mi ayuda. Qué interesante, como digo. La historia es que este Lázaro está enfermo y cuando Jesús oye que está enfermo, miren cuál es la declaración, versículo 4, dice Jesús: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Yo quiero preguntarte, lee bien este texto, si tienes tu Biblia ahí, lo que está diciendo, está hablando de dos tipos de muerte que a mí me llaman mucho la atención. Dos tipos de muerte en la que creo que tú y yo tenemos que reparar, porque tiene una implicación espiritual para tu vida, y este es uno de los primeros puntos que hoy podríamos señalar, bien notable. Mira, está señalando que, como te digo, existen dos tipos de muerte, o dos tipos de enfermedad, mejor dicho. Una enfermedad que es para muerte, o sea, hay enfermedades que son para muerte, o sea, hay enfermedades que son para morirte. ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo. ¿Y qué es lo que te va a ocurrir? Que te vas a morir. ¡Qué tragedia!, ¿no? Esto es una tragedia y a la vez de ser una tragedia es una auténtica realidad en el mundo en el que vivimos. Mucha gente se enferma y mucha gente se muere. Es decir, la consecuencia de la enfermedad va directamente a la muerte. Pero Jesús está hablando de que existe otro tipo de enfermedad. Y mira qué llamativo es. Dice ahora, en la segunda parte del versículo, que esta enfermedad que está padeciendo Lázaro, que por cierto lo va a llevar a la muerte, esta enfermedad es para gloria de Dios. ¿No te parece esto llamativo? ¿No te parece esto extraño? O sea, hay enfermedades que son para muerte, pero hay enfermedades, según Jesús, que son para gloria de Dios. Y como te digo, finalmente esta enfermedad ya lo conocemos, ya conocemos la historia y lo vamos a ver ahora en el texto, finalmente llevó a la muerte. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice que amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Una y otra vez el texto insiste en esto, la buena relación o la relación tan cercana que tenía Jesús con esta familia. Y dice
que los amaba, y los amaba a unos y a otros. Y dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo llevo ejerciendo el ministerio, o empecé a ejercer mi ministerio en el año 94, del milenio pasado, ¿de acuerdo? Y cuando empecé a ejercer mi ministerio, hay una de las cosas que tienes claro, bien claro como pastor, y es que cuando hay una situación en la que hay un difunto, tú no puedes llegar tarde. Tú no te puedes retrasar, tienes que dejar las cosas y vas a atender a la familia, ¿no? Fíjense, si ustedes me llaman y yo les agarro el teléfono y les digo, hasta dentro de 2 días no puedo ir. Oiga, qué situación, ¿no? Dice que Jesús, sabiendo esto, se quedó 2 días más. Y luego, después de esto, vino a los discípulos y les dijo, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, no vayamos a Judea, porque en Judea te están buscando y te están buscando para matarte, ¿no? Entonces yo quería decirte esto hoy a ti. Fíjate que aquí hay algo bien interesante, que Jesús empieza a describir, a llamar a los discípulos y empieza a contarles, a hablarles del verdadero sentido que tiene su ministerio. Y dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Te acuerdas que esto lo llevamos diciendo todo el estudio de Juan que llevamos, y este ya es el quinto tema que tratamos sobre Juan? Juan está constatando siempre el hecho de la luz y las tinieblas, la luz y las tinieblas. Y Jesús se ha definido a sí mismo como la luz. Así que Jesús, de lo que está hablando ahora es que Él viene a dar luz, Él viene a alumbrar, ¿de acuerdo? Y mira, versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ustedes saben, yo sé, y los discípulos, entonces ellos no sabían. Cuando Jesús les dice que Lázaro duerme, lo primero que piensan, bueno, pues si está durmiendo, y pues ya descansará, ya se levantará, ¿no? O ya despertará. Pero Jesús tiene que aclararles que el dormir del que él está hablando se refiere a que nuestro amigo Lázaro ha muerto. Me llama la atención porque en tiempos de Jesús y en todas las épocas anteriores, hablar de la muerte palidecía a una familia, palidecía a una persona, es decir, lo estremecía, ¿no? No, que te vas a morir, o no, que te mueres, o no, que la muerte está a la puerta. O sea, era algo que a la gente les daba bastante miedo. Sin embargo, Jesús empieza a llamar a la muerte y la llama de una manera totalmente diferente. Empieza a llamar a Jesús a la muerte y dice que la muerte es un sueño. Y sabes, esta es una visión tan maravillosa que nos llena de esperanza a los seres humanos desde entonces. Jesús tiene bien claro que cuando una persona fallece, y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, cuando una persona fallece va al descanso. Muchos piensan que no, su alma va al cielo, que su alma en cuanto mueres, el cuerpo se queda y el alma se va afuera. De esto lo hemos hablado muchas veces ya. Ese concepto no es un concepto bíblico. Ese es un concepto que entró dentro del cristianismo a partir del siglo II o a partir del siglo III, que incluso ya los judíos lo tenían porque tenían mucha influencia del mundo griego. Y el mundo griego sí pensaba así, Platón pensaba así. Y Platón, cuando describe cómo está hecho el ser humano, lo describe de cuerpo y alma. Y entonces las almas tienen vida propia y entran dentro del cuerpo, llevan adelante la vida y luego se van. Bueno, ese pensamiento, como te digo, viene de la filosofía griega, pero no viene del cristianismo, no viene de la Biblia. La Biblia te sostiene claramente que cuando una persona fallece, va al descanso. Va al Seol o va al Hades, depende si lo lees en el Antiguo Testamento o lo lees en el Nuevo Testamento. ¿Y qué lugar es el Hades? No, simplemente es un lugar de descanso. ¿Y no va al infierno? No va al infierno. También el concepto del infierno es un concepto que no entra dentro de la Biblia. Y de esto hablaremos más adelante. El concepto del infierno es bien interesante porque nuestra sociedad tiene ese concepto desde, ¿qué te voy a decir? Especialmente desde la Divina Comedia, ¿no? Desde que
porque se escribe ese libro a partir del siglo XIII aproximadamente, y entonces el concepto del infierno que tenemos nosotros viene de ahí, pero anteriormente no existía ese concepto de un lugar que arde, ¿no? Eternamente. Ya hablaremos de esto más adelante. A lo que quiero ir es que cuando tú lees la Biblia te está diciendo que las personas cuando fallecen van al descanso. Y de ahí ya no hay más memoria, de ahí ya no hay más envidia, de ahí ya no hay más acción, de ahí ya no hay más odio, de ahí ya no hay más odio. No hay nada de eso. Lo único que hay es descanso. ¿Descanso hasta cuándo? Pues bueno, mira, esto Marta lo tenía bien claro. Lo tenía bien claro porque cuando llegó Jesús viene hasta donde está ella y dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, versículo 21, dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y mira la respuesta de Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, Marta tenía bien claro, porque ya desde el Antiguo Testamento esta era una idea bien clara, una idea que por ejemplo está presentando el libro de Daniel también, en el capítulo 12, que en el día final los muertos resucitarán. Es decir, cuando venga el Señor, los muertos resucitarán. Marta tiene esto bien claro. Y es lo que le está expresando a Jesús. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Porque Jesús le ha dicho, tu hermano resucitará. ¿Sabes? Este concepto, por cierto, es un concepto bien interesante. O sea, porque no te está hablando de un lugar donde se van las almas ni nada por el estilo. ¿Sabes? Cuando hemos leído en el versículo 17, dice que vino Jesús y halló que hacía ya 4 días. 4 días que Lázaro estaba muerto. ¿Sabes qué? Hay cosas que nosotros no podemos entender en la actuación de Jesús. Y cuando uno ve esta actuación dice, Señor, ¿pero por qué te tardas? ¿Por qué no has ido cuando estaba Lázaro? Pues no ha ido porque Jesús tiene un propósito. Y porque te lo ha dicho anteriormente. Porque esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para gloria de Dios. Así que esto es bien interesante, tal y como tú y yo podemos enfrentar las circunstancias, tal y como tú y yo podemos enfrentar los momentos en los que vivimos. Y de esto quiero señalarte algo. ¿Sabes? Muchas veces cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene que no escuchas a Dios, tienes que aprender, tenemos que aprender como creyentes a interpretar las circunstancias en las que estamos viviendo. Cuando estamos en una situación de desesperanza, cuando estamos esperando que Dios intervenga. Porque la mayoría de las veces, en vez de interpretar las circunstancias, lo que solemos hacer, y muchas veces los cristianos caemos en esto, no es interpretar las circunstancias, sino lo que hacemos es interpretar a Dios cuando estamos en una situación grave. Interpretar a Dios de cómo está actuando o por qué, en vez de interpretar la circunstancia. ¿Ves la diferencia? Jesús está estableciendo una situación. ¿Por qué? Porque Él sabe algo que tú y yo no sabemos. Porque Dios tiene un plan, porque Jesús tiene un plan para tu vida, para mi vida, que tú y yo no sabemos. Pero ¿sabes qué? Ahí está tu fe y ahí está mi fe. En dejar que Dios actúe. En dejar que Dios pueda ser glorificado en tu vida o en mi vida. Muchas veces el tiempo que tarda Dios, cuanto más tiempo se alarga, es porque el milagro va a ser mucho más grande. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando en tu vida un milagro, pero quiero decirte que cuando uno está leyendo el pasaje de Juan capítulo 11, te das cuenta de que Dios tiene un propósito. De hecho, una de las cosas que se preguntan los judíos, mira el versículo 37, dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera? Este milagro tiene relación con lo que le pasó al ciego. Al ciego, ¿te acuerdas que le preguntaron, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús dijo,
ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara. Ahora estamos delante del último milagro de Jesús porque la gloria de Dios se va a manifestar. Te estaba diciendo antes que mucha gente pensaba o piensa al día de hoy, y ya entonces los judíos llegaban a pensar también, influenciados por el mundo griego, que cuando una persona moría, el alma se marchaba al cielo o se marchaba a otro lugar, ¿no? Y sabes, ellos decían que cuando una persona moría, el alma podía estar merodeando por el lugar hasta 2 días antes de marcharse. Así que cuando Jesús llegó, y llegó precisamente a Betania, dice el texto, versículo 17, que ya hacía 4 días que se había muerto. Lázaro estaba muerto, y más que muerto, estaba bien muerto, déjame que lo diga de esta manera. 4 días ya muerto, así que no había posibilidad ninguna de que su alma estuviera dando vueltas por allí. No había posibilidad dentro del pensamiento, para que nadie pensara que Jesús era un pescador de almas que las volvía a meter en aquel lugar. No, 4 días muerto. Y en esa respuesta que está dando Marta, esta es una respuesta que tú y yo como creyentes podemos dar. Señor, yo creo en la resurrección. Yo creo en la resurrección y yo sé que algún día esa resurrección se producirá, ¿no? Pero fíjate, la respuesta de Jesús, versículo 25, es insistente. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y a partir de aquí empieza a desplegarse la gloria de Dios. A partir de aquí uno empieza a leer el texto y lo primero que Jesús le dice a Marta es, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Tú crees que cuando algo está pasando en tu vida es que Dios está actuando? Aunque esté pasando algo duro, algo difícil, ¿tú crees que Dios está ahí? ¿Tú crees que Dios es capaz de resucitar a los muertos? Sí, en teoría, pero ¿y en la práctica? ¿Tú crees que Dios es capaz de hacer ese milagro? Y ella al final dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella finalmente reconoce a Jesús en ese aspecto. Es decir, lo pongo todo en tus manos, no entiendo, no sé, estoy sufriendo, me duele. Pero Señor, en tus manos lo pongo. Y dice que habiendo dicho esto, siguen los versículos contando, que se fue a buscar a su hermana María. La Marta hacendosa se fue a buscar a María, que se había quedado en casa. Y allí estaban todos los judíos con ella consolándola, ¿no? Pero dice que ella Marta se acercó a donde estaba María y en secreto le dijo aquello de, el Señor ha venido, el Señor está aquí. Y ¿sabes? María, cuando oye que el Señor ha venido, da un salto de la silla y se va corriendo a buscar dónde está el Señor. Y se va corriendo buscando a buscar a Jesús. Y lo primero que le dice es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sabes, es que llevaban 4 días diciéndose la una a la otra, si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Si Jesús hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Y no hacía otra cosa nada más que sonar en su cabeza, si Jesús estuviera aquí, si Jesús estuviera aquí. Y quiero decirte que Jesús no estaba ahí, pero Jesús estaba pensando durante esos 4 días en ella y en su amigo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se iba a manifestar. A veces puedes sentir que Dios no te oye, puedes llegar a sentir que Dios está lejos, pero Jesús te está diciendo aquí que Él siempre, siempre, siempre está delante de nosotros, mirando, pensando en nosotros. Y dice que se fue, que los judíos cuando la vieron pensaban que había salido, dice el versículo 31 al final, va al sepulcro a llorar allí. Y dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, versículo 32, al verle se postró a sus pies diciéndole esto que ya hemos dicho ahora. Y Jesús entonces, al verla llorando, y que los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Mira, ese Jesús lloró, es que Jesús estalló en lágrimas, porque Jesús no se puede contener ante el dolor y el sufrimiento humano, porque tu dolor, porque lo que tú sufres, porque lo que tú pasas, no creas que Dios está allí estático sin saber lo que está ocurriendo en tu vida. Dios llora contigo, Dios llora a tu lado, Dios se emociona, Dios se conmueve, porque tú estás llorando.
Jesús estalla al ver el dolor. Y los judíos claman o exclaman, mirad cómo le amaba. Pero sabes, Jesús, el Jehová de los ejércitos, se lo dijo bien claro a los saduceos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, la que había dicho que creía en él como hijo de Dios, todavía pone una objeción: Señor, que ya está muerto, que ya es de 4 días, que ya hiede, que ya huele mal. El texto quiere dejarte bien claro que Lázaro está muerto y bien muerto. El texto quiere dejarte bien claro que ya no hay almas dando vueltas por ahí. No existe eso. Lázaro está descansando, está allí. Los muertos nada saben. Y mira qué interesante, porque dice versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cómo le diría Jesús eso a Marta? ¿Con qué tono de voz se lo diría? No creo que fuera un reproche. Simplemente aquel que tanto les amaba se vuelve hacia ella y con ojos... ¿Te imaginas los ojos de Jesús? Ojos de alegría. ¿Te acuerdas lo que le dijo a los discípulos? Lo hemos leído en el versículo 15. Dice entonces, el versículo 14 dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro. ¿Cómo que te alegras? ¿Cómo que te alegras? Sí, me alegro por vosotros. ¿Cómo te puedes alegrar de la muerte de un amigo? Ah, porque esa enfermedad no era para muerte, era para la gloria de Dios. Así que ahora Jesús dice, quitad la piedra de donde... Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Mira, cuando yo veo esto, cuando leo esto, no puedo dejar de emocionarme, porque están pasando tantas cosas allí. Recuerda que Jesús no se podía acercar a Jerusalén porque lo estaban buscando para matarlo. Recuerda que Jesús ahora se acerca a Betania. Betania está como a 15 estadios de Jerusalén. Está a 3 kilómetros de Jerusalén. Está a un poquito más de 2 millas. O un poquito menos, mejor dicho, de 2 millas. Y ahí, ya al ladito de Jerusalén, Jesús ya sabe cuál es su destino en Jerusalén. De hecho, a la semana siguiente, Jesús está entrando en Jerusalén, entrando en un pollino. La gente lo aclama diciendo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y el pollino está dirigido por Lázaro. Y los discípulos van clamando y la gente va poniendo sus capas, va poniendo sus togas ahí a los pies de Jesús para que pase. Esto está pasando una semana antes y en ese contexto hay muchas cosas que están ocurriendo. Mira, sabemos que esto ocurre porque en el versículo 55 dice que estaba cerca la Pascua. Y cuando Lázaro ha sido resucitado, muchos de alegría, dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Hay muchos judíos que creyeron en él. Pero, versículo 46, algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Y a partir de ahora, los fariseos que siempre habían ido a luchar contra Jesús, este milagro es incuestionable. Y dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ya las señales de Jesús ya los han desbordado. Y al final, este concilio que se reúne precisamente con Caifás, no hacen otra cosa nada más que decidir que van a prender a Jesús para matarlo. Jesús que acaba de resucitar a Lázaro.
acaba de provocar, acaba de llenar el vaso con la última gota de la paciencia de aquel Sanedrín, que decide terminantemente, a partir de ahora, matar a Jesús, pase lo que pase. Y Jesús, que es maravilloso, va dejando señales, porque todo esto que está pasando, Jesús sabe que sus discípulos todavía son incrédulos. Jesús sabe que sus discípulos son como tú y como yo, que de aquí creemos mucho en Jesús, pero de aquí todavía nos cuesta, y nos cuesta mucho. Y sabes, Jesús va dejando como pequeñas señales para lo que va a pasar la semana que viene, para lo que va a ocurrir después. Lázaro se había convertido en un personaje extraordinario a partir de ahora, porque fíjate, tantas cosas pasaron, dice el capítulo 12, cuando llegas al versículo 9, que una gran multitud de judíos se habían convertido. Y tanto, no solamente por Jesús, dice el versículo 9, sino también al ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La gente estaba emocionada de ver a Lázaro, que había resucitado. Pero los principales sacerdotes acordaron dar la muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Lo que está pasando con lo que Jesús acaba de hacer es increíble. La gente no hace nada más que agolparse por Jesús. Por eso cuando Jesús va a entrar en Jerusalén, la gente ya sabe quién es. La gente ya conoce todas esas situaciones. Por eso lo aclaman como rey. Pero mira, insisto en esto, Jesús va poniendo granitos de arena. Va poniendo pequeñas señales para que sus discípulos sepan cómo reaccionar. ¿Te acuerdas lo que le acaba de decir Jesús cuando ha visto la piedra? ¿Qué es lo que ha dicho? Quitad la piedra. Yo me imagino que entre los que estaban ahí, ¿quién te crees que iba a quitar la piedra? ¿Los judíos? Cuando Jesús daba una orden, ¿quién serían los primeros en ir a obedecer la orden? Serían los discípulos, ¿no? Así que me imagino a aquellos muchachos jóvenes que eran los discípulos, tratando o entre todos quitando la piedra para ver qué es lo que pasaba allí, para ver a ese Lázaro y para llevarse el olor aquel de que estaba muerto. Pero Jesús recuerda que ha dicho que Él es la resurrección y la vida. Y mira, si volvemos otra vez sobre nuestros versículos, mira lo que ocurre en el versículo 31. Dice que los judíos estaban en casa con ella, en casa con María, que la estaban consolando. Y cuando vieron que María se había levantado a prisa y habiendo salido la siguieron. Me encanta María, porque María se levanta a prisa y lo primero que hace es salir corriendo para ver a Jesús. Y eso en la vida de María ocurre no solamente una vez, ocurre más veces. Y a ver si puedes pensar cuál es. Y ellos pensaron, va al sepulcro a llorar allí. ¿Tú te acuerdas cuando murió Jesús? ¿Quién fue la primera que estaba allí para llorar a Jesús? El día de la resurrección de Jesús, ¿quién fue la primera que se levantó y fue al sepulcro para ver si Jesús estaba allí? Esa me parece una señal extraordinaria. Otra señal, versículo 33. Jesús, al verla llorando, otra vez María llorando y Jesús viéndola. Es que esto mismo pasó una semana después, cuando Jesús sale de la tumba, cuando ella lo confunde con el hortelano. María está llorando porque se encuentra con Jesús y no sabe quién es, pero ahora está llorando por el sentimiento de pérdida. Así que María lloró una semana antes porque pensaba que perdía a su hermano, pero una semana después o casi 10 días después va a llorar otra vez. Va a llorar porque ahora el que aparentemente se murió es Jesús. Pero Jesús les dijo bien claro, y esta es la gran señal: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús ha hecho la oración al Padre y le ha dicho: te doy gracias porque tú siempre me oyes. Tú siempre me oyes. Y sabes, esta es como la oración, la primera oración de la tumba que posteriormente, como digo, veremos días después. Posteriormente veremos cómo la resurrección y la vida se manifiestan saliendo de la tumba.
Hace unos meses estuve delante de la que probablemente sería esa tumba, y esa tumba está vacía, lleva 2000 años vacía, porque Jesús resucitó, porque Él es la resurrección y la vida, porque Él es el que transforma este mundo, Él es el que da vida cuando este mundo puede estar en el dolor, en la enfermedad o en la muerte, porque Él es el que tiene la autoridad, porque Él es el único, el poderoso, que es capaz de darnos vida. En esta noche quiero decirte, amigo mío, que puedes estar sufriendo, que puedes estar pasando por momentos de dolor, que puedes estar pasando por momentos difíciles en tu vida, pero Él es la resurrección y la vida. Y puede ser que, como digo, tu dolor o tu desesperación sea grande, pero cuanto más grande es porque Dios tiene un milagro más grande para ti. Te lo he dicho al principio, hay enfermedades que son para muerte. Y si no crees en Dios, si no lo aceptas a Él como tu Salvador, probablemente lo que estés viviendo sea una consecuencia, o sea, el primer paso para terminar en la consecuencia que es la muerte. Pero si pones a Jesús en tu vida, si dejas que Él sea la resurrección y la vida, si tú dejas que Él sea tu luz, no lo dudes, no lo dudes. Jesús va a intervenir en tu vida. Aunque se demore, aunque tarde, Jesús llega en el momento preciso, en el momento exacto. Aunque te pueda parecer que el tiempo se alarga, aunque te pueda parecer que el Señor todavía no viene, Él tiene el momento adecuado para presentarse y para venir a este mundo. Y quiero decirte que queda poco para ese tiempo. El Señor está a las puertas. Nuestra resurrección, nuestra vida se va a manifestar pronto en las nubes de los cielos. Y cuando se manifieste su gloria, diremos adiós a este mundo de dolor, a este mundo de sufrimiento y a este mundo de muerte. Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más separación, porque Dios pondrá su gloria entre nosotros, porque Dios nos llevará a su gloria, porque estaremos delante de su trono, porque estaremos con Él por la eternidad en este mundo maravilloso que Él tiene preparado para nosotros. En esta noche te invito a que aceptes la resurrección y la vida de Jesús. Te invito a que lo aceptes a Él como tu Salvador. Él está llamando a tu puerta, que entregues tu vida a Él, que dediques tus pensamientos, que dediques tus esperanzas. Y aunque estés en el sufrimiento y en el dolor, ten la seguridad de que Jesús está oyendo tu oración y que pronto, de la manera más sorprendente que te puedas imaginar, Jesús la contestará. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te dé fortaleza, que Dios te dé ánimo, que podamos compartir con otros muchos la preciosa esperanza que Él puso en nuestros corazones. Es mi deseo para ti, vengas de donde vengas, sea tu país el que sea tu iglesia la que sea tu pastor el que sea, pero que tu Señor, que tu vida, que tu resurrección esté en manos de Jesús. Que Dios te bendiga en esta noche. Buenas noches.